Vamos a empezar con unas palabras de oración e iniciamos. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de empezar esta nueva clase, Señor, donde queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor. Porque no queremos solamente hacer un tema académico, aunque lo es, Señor, porque requiere de algunas técnicas, de alguna forma profunda de estudiar, pero tú nos llamas a escudriñar las Escrituras. Y Señor, ayúdanos para poder tener esa iluminación de parte tuya, Señor, porque a veces nuestras capacidades se limitan, Señor, y cuando interpretamos y llegamos a conclusiones, posiblemente nos podemos equivocar, Señor. Pero ayúdanos, Padre, para poder lograr este propósito a través de este curso, a través del seminario, Señor. Que cada uno de mis hermanos, juntamente con nosotros, podamos formarnos, Señor, para poderte servir en la iglesia, que es el propósito principal. No queremos llegar a discusiones sin sentido, sino lo que queremos es hablar de tu palabra, del evangelio. Ese evangelio de salvación, de Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados, pagando nuestros pecados debido a nuestra naturaleza de pecado, Señor, y somos justificados por fe en esa sangre derramada a favor de nosotros y ese arrepentimiento que nos lleva a entender y poder ser renacidos nuevamente de agua y de espíritu, Señor, como dice tu palabra, porque tu gracia no solamente nos perdona, sino que nos va a transformar también esa nueva criatura para hacer esas buenas obras por fe, Señor. Gracias, Padre bendito, y esa resurrección en Cristo, Señor, permítenos que podamos experimentarlo, Señor, que podamos experimentar esa resurrección, esa nueva vida, y con ese poder de esa resurrección poder seguir sirviéndote en la iglesia y poder predicar el evangelio a donde tú nos lleves. Te damos gracias, pedimos tu bendición y tu Espíritu Santo, como te hemos pedido, guíanos, Señor, de principio a fin. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a tomar la lista primero. Hay algo que es importante, por si acaso, es la asistencia, ¿no? Es la asistencia. Si bien es cierto, podemos ver el video, ¿no? El video y aprender de las clases en el video que está grabado. Está bien, pero si no, no tendría sentido de que muchos de los hermanos que están presentes en la clase no hagan el esfuerzo, ¿no? Si no, mejor damos clases simplemente videos y después tomamos un examen y ¿no? La clase de alguna forma presencial tiene alguna forma mejor, más clara de entender las cosas. Dos, que durante la clase podemos hacer preguntas, ¿no? Y lo que no quede claro, preguntar, ¿no? Con toda confianza, en lo que se pueda podremos responder. No quiero avanzar en otros puntos o profundizar en otros puntos que lo van a llevar más adelante, sino que en lo básico, para que quede bien una base establecida, ¿no? Eso es lo que queremos lograr, una base clara acerca de cómo hacer teología, ¿no? Porque a veces, como estaba conversando al inicio, el tema de pensamientos filosóficos, la filosofía, cómo interviene. Entonces, el punto es, en la filosofía es sobre lo que nosotros pensamos. Según lo que nosotros pensamos, así vamos a actuar. Según lo que creemos, pensamos y actuamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros entendamos acerca de la creación, acerca de quién es Dios, acerca de quién es Cristo, nosotros vamos a pensar sobre eso y sobre eso vamos a actuar. Entonces, los pensamientos filosóficos del mundo van a tener una forma de pensar. Entonces, eso no quiere decir que en la iglesia rechacemos todo pensamiento filosófico. Creo que en la forma de pensar de nosotros hay filosofía, ¿no? Cuando leemos, pero en el sentido bíblico, ojo, porque si hablamos simplemente de filosofía en el tema de pensar, pues estamos, Pablo es bien claro acerca de su pensamiento acerca de la Biblia y cómo él argumenta, ¿no? Siempre presenta un argumento para poder presentar el evangelio, defiende el tema con los mismos judíos. Ojo, eso es importante. ¿Cómo defiende Pablo? Es una especie de nueva fe. ¿Por qué? Para el judío tenía que circuncidarse. Era necesario circuncidarse. Y la iglesia de Jerusalén decide que no es necesario circuncidarse. ¿Cómo explicas en ese tiempo eso? Todos los judíos con razón decían, bueno, para que sean un cristiano verdadero tienen que circuncidarse.
Y Pablo decía no, por eso que él dice los de la circuncisión. Entonces, ¿cómo explicas la fe? Es una especie de nueva fe, pero no es nueva fe, porque es una fe que viene desde Abraham, ¿se acuerdan? Entonces, es interesante cómo podemos al final sacar un enunciado, ¿no? ¿Cuál es el enunciado sistemático? La justificación por la fe, ¿no? Todo el tema de que se habla en la Biblia, ¿cómo lo sintetizas el tema de la fe? La justificación por la fe, ¿no? Interesante, hoy día vamos a ver un poquito acerca de esa doctrina también principal. Y bueno, vamos a seguir conversando algunas cosas importantes. Estamos en la cuarta clase. Voy a tomar la lista y mencionaba, ¿no? Que algunos que sí ya creo que han abandonado, ¿no? Entonces, ya sería la cuarta fecha. Sí, no, sí, porque de repente entran en las dos últimas, ¿cómo podríamos evaluarle en ese sentido, no? Bueno, vamos a ver cómo vamos. Cuarta fecha. Entonces, muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Pero antes, hoy día había que hacer la entrega de un artículo, ¿no? Que de su elección, de los 4 temas que están ahí, me han llegado algunos, no de todos, ¿no? Y bueno, muchos han cumplido, me han entregado entre ayer y hoy día, han cumplido, les felicito, ¿no? Porque están ahí, todavía no he tenido tiempo de revisarlos, lo voy revisando de a poco y al final ya les entrego ¿no? La revisión, ¿no? Y la calificación también de cada uno. Pero también sé que algunos no han podido presentar. Ya, en ese caso, ¿cómo hacemos? Es la pregunta. Algunos estaban preguntando al comienzo, ¿cómo hacemos? Entonces, yo voy a recibirles, pero van a tener 2 puntos menos por no presentarlo a tiempo. Está bien porque los que han presentado a tiempo han hecho un esfuerzo, se han dedicado, pero los que van a presentar posterior a la fecha, lo voy a recibir de todas maneras, pero va a tener su calificación, solamente que va a tener 2 puntos menos por un tema de la fecha. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿están de acuerdo o no? Los que no han podido presentar. No hay otra opción tampoco, ¿no? Es su criterio, profe. Sí, por eso. Simplemente tienen que aceptar, no les queda otra. Por los que no han podido presentar. Porque si les pongo igual calificación a los dos, o sea, es la misma calificación. De acuerdo al trabajo, lo van a ver. Si tienen un buen trabajo y por tiempo ha sido el problema, van a tener su calificación que corresponde. Pero tienen que saber por el tema de tiempo, va a ser 2 puntos menos, ¿ya? Entonces, como les voy a dar más plazo, entonces traten de hacer una buena presentación. No más palabras, ¿ah? La idea no es que llenen más palabras o más hojas, ¿no? Simplemente, ojo, que el artículo son 3 páginas, simplemente ponen, no vayan a poner portada, ¿no? Portada, índice, dedicatoria, hoja de respeto, ya son 4 páginas. Eso no sirve. Las 4 páginas, 3 a 4 páginas, quiero ver lo que ustedes piensan. Eso es. Solamente pongan su nombre, ¿no? El curso y ¡fuah! Se mandan, ¿no? Hoja de respeto, no es necesario respetar, ¿ya? Yo lo que quiero ver es un poco cómo están articulando su lectura frente a esto, ¿no? Y ahí anotaré algunas recomendaciones o felicitaciones, ¿de acuerdo, no? Entonces, estamos quedando. El plazo máximo va a ser hasta el día domingo, ¿ya? Domingo hasta la noche, la madrugada, antes que empiece el lunes, ¿no? Ahí pueden enviarlo. Entonces vamos a tener unos días más este fin de semana para que se organicen con eso. Pero tengan cuidado, ¿por qué? Porque ya también el otro jueves se viene el informe de lectura, ¿no? Entonces traten de acomodarse bien para que puedan organizarse, ¿no? Entonces, bueno, quedamos con respecto al trabajo en esa forma, ¿ya? Ahí les voy esperando y, bueno, empezamos la clase de ahora. Pastor. Sí, dígame. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas Pastor, noches. ¿no sería posible entregar primero los 2 artículos y posteriormente el otro? La lectura. La lectura al final. No sé si será posible.
Ya, o sea que quieren entregar los 2 artículos. Ya, vamos a hacer una cosa. El hecho es que este jueves, el próximo jueves y el otro jueves tienen que entregar 3 tareas, ¿no? Sí, Entonces, correcto. entréguenlas cada vencimiento, ¿no? Hasta el otro jueves así, ¿no? Entonces, ahí me ponen una nota. Más bien lo que les voy a pedir, por favor, es que me lo envíen a mi WhatsApp personal de cada uno. Porque cuando lo ponen en el grupo, no vaya a ser que no lo vea bien, algo así. Entonces, no lo recibo. Confírmeme, por favor, que lo ha enviado, ¿ya? Entonces yo miro el WhatsApp y voy a poner revisar, recibido. Si ya le pongo recibido porque lo he anotado, ¿ya? Entonces ya lo descargo en mi computadora para poder recibirlo. Antes he revisado mi WhatsApp, hay alguien que me ha enviado, ahorita le voy a poner recibido también, solo que me ha ganado el tiempo, pero así, ¿ya? Entonces, bueno, Profe, yo mandé al Pablo, grupo. al grupo, ya, ahora lo reviso para poder, Pastor, hasta, yo Sí, también mandé al grupo, pastor. ya, está bien, hermana, no hay problema, no hay problema. Ya, pastor. yo Yo, también envié al grupo, pastor. ya, está bien, pero en lo sucesivo les agradecería si fuera posible mandarlo al WhatsApp personal para que no se mezclen las tareas, ¿no? Pues si no después se llena el teléfono de, ¿no? Mensaje, entonces yo ya sé ya qué alumna ha enviado, ¿no? Pero si lo envían al grupo no habría ningún problema, no hay Ya, ningún profe, problema. lo reenvío, no hay problema. Claro, está bien. Ahora, Claro, el lo tema reenviamos a su WhatsApp personal, está pastor. El bien, otro por también. favor, pero como me van a mandar de su número, pónganme el nombre de ustedes, ¿no? De tal Ya, alumno, ¿no? Tal, para saber de quién es, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando enviamos al grupo, lo pueden ver todos, ¿no? Bueno, no hay nada secreto. El tema está que no vaya a ser que abren y mirando copian y aparece por ahí una duplicidad que no creo que va a pasar en este grupo, pero sí ha pasado en otros grupos. Entonces, por eso prefiero que es como que me lo entregan personalmente a mi WhatsApp. Otra persona no lo puede abrir, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? Pero si tienen alguna dificultad, mandarlo al personal, mándenlo al grupo, ¿no? Bueno, esas son las indicaciones. No se olviden que lo de ahora estoy dando plazo hasta el domingo, ¿no? El domingo ustedes vean en la madrugada, pueden entregarlo a cualquier hora, pero ya para el lunes ya debemos ponerlo ya como máximo. Pero va a ir con 2 puntos menos. Ya, listo. Entonces, Pastor, y el otro artículo empezamos. es discúlpame, pastor, el otro Sí, diga. artículo es para el día jueves que viene, ¿no? Y para el siguiente jueves es la tarea del libro de Gruden, el resumen. Sí, o sea, la Ya, próxima pastor. semana era el resumen. Ojo, la otra semana es el resumen y la otra semana el artículo. Estamos leyendo, pastor Fanto. Ya, por eso, vamos a hacer una cosa. Mi idea es darle facilidades, no es complicarles, pero si pueden la otra semana enviar el artículo, envíenlo. Ya, Me van pastor. cumpliendo las tareas. El hecho es que hasta la última tarea ya vamos ahí, ¿está bien? Eso Ya, pastor. son posiciones, pero no dejen, ¿no? De acumularlo, porque si no se acumula. Bueno, Leoncio Díaz me está animando a, bueno, ya di el plazo, pero está bien, Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Ya, gloria a Dios, va a ser prosperado entonces. Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Está buena, está bien, ¿ah? Me También convenciste. la de Gruden también, pastor, dice, la verdadera teología es doctrina y es conforme a la piedad. Ah, ya, claro, hay que ser piadosos también, ¿no? Ahí está, pastor, sí. Sí, pues, bueno, son cosas que yo me acuerdo también, cuando uno ha estado estudiando, también hemos recibido, son gracias, ¿no? Que nos ayudan los profesores, pero no es la idea de ser tan, pero también hay que reconocer al que entrega puntual, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ya, hermanos, vamos a empezar. Déjame ubicar mi material. Acá estamos. ¿Me parece o hay silencio? No, sino que estoy abriendo un documento y me está Dije, demorando en mi audio está Sí. mal, dije. Ajá. No, estamos bien. Es un minuto de A ver, silencio, es un minuto de silencio a los caídos de allá de Afganistán.
A ver, ya estamos. No sé si pueden ver la... Acá lo que quiero mencionar es el sílabus. En el sílabus estamos en el punto 3. Se supone que deberíamos haber terminado la semana pasada, solo que el tema de la Trinidad entramos un poco en detalles. No es la idea de introducción a la teología sistemática no es entrar en detalles, pero tal vez algunos puntos no los van a ver en algunos momentos, ¿no? Simplemente voy a mencionar a grosso modo para que entiendan. Entonces, las doctrinas claves de las iglesias evangélicas, estamos en ese paso. Hemos visto la Trinidad. Hoy día trataremos de terminar estas 2, 4, 6. Hay más doctrinas, ustedes lo saben. Así que, por esa razón, yo les recomendé leer el sumario de doctrina cristiana de Berkhof. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como esa lectura ya no se pidió como obligatoria, la vamos a desarrollar brevemente en el curso. ¿Por qué? Porque ahí están todas estas doctrinas. Lo vamos a ver no en el mismo orden, pero las vamos a ver casi todas estas. ¿Ya? La confesión de Westminster también está. Claro, está sistematizada, ¿no? La idea es que está sistematizada. Entonces, ahí tienen un recurso. Lean, cada vez que van a enfrentar o van a enseñar o han aprendido algo, alguien habló acerca de alguna doctrina, acerca del pecado, entonces aprovecha para entrar en confesión de fe, qué dice acerca de la doctrina del pecado, lee algunas otras comparaciones. Hoy día vamos a ver un poquito lo del sumario. El sumario es una síntesis, es un resumen de la doctrina. Lo vamos a ver por eso rápidamente. Son 3 páginas, así que, a ver, vamos a salir de acá y voy a entrar en el otro, teología sistemática, acá estamos. Entonces, acá está ese sumario, el libro lo he abierto, vamos a leer un poco el libro, así que, por favor, vamos a participar en la lectura todos, pero leemos, bueno, un poquito rápido, ¿no? Y van por turnos. El que ya leyó uno, yo voy a ir a pedir otro, entonces se ofrecen y ponen, ¿no? Tratemos de que no haya mucha diferencia en las pausas entre una y otra lectura, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero el tema de las Sagradas Escrituras. El tema de la revelación. ¿Es una doctrina? Sí. Por ahí está en el sílabus como en la inspiración, ¿no? En la inspiración vamos a ver el tema, cómo estamos tratando la revelación. Esa revelación de Dios, vamos a ver cómo se da, ¿no? Hemos escuchado que una revelación general, Dios se revela en la creación. ¿Será suficiente poder ver la creación y poder decir que Dios existe? Bueno, sí, porque hay un diseñador, hay alguien que ha creado las cosas. Pero la otra pregunta sería, ¿y solamente con eso puedo conocer quién es ese Dios que ha creado? Bueno, es limitado. La creación nos limita porque no nos dice más, simplemente sabemos que hay un creador. Por esa razón existe la revelación especial. Son los 2 conceptos principales que deben manejar para poder conocer. Entonces, esa doctrina de las escrituras es importante. De la forma como tratemos la escritura, va a salir nuestra forma de pensar. Si nosotros creemos que alguna parte sí es palabra de Dios y otra no es palabra de Dios, es de la iglesia o es palabra de Pablo, ¿no? Hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento donde Pablo dice, Dios no me ha dicho nada acerca de esto, pero yo les doy mi consejo, como quien sé, ¿no? Yo les mando, no he recibido mandamiento de Dios. La pregunta es, lo que dijo Pablo, ¿qué cosa es para ti? ¿Qué cosa es para nosotros? Cuando Pablo dice eso, ¿no? Yo no he recibido mandato acerca de eso, pero doy mi opinión. O doy mi mandato. Yo estoy diciendo lo que tienen que hacer. La pregunta es, ¿cómo consideras ese texto? Ah, como es de Pablo, es de hombre, entonces yo no obedezco. Cuidado, porque eso es revelación de Dios. Porque consideramos la palabra de Dios que está inspirada. Dios le escribió, respetando. Ahora vamos a ver, respetando la autoría, el estilo, el carácter de cada uno de ellos, su forma de escribir, etcétera. Entonces, es importante la doctrina de las Sagradas Escrituras, la inspiración acerca de esto. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica lo ve diferente. Ahora vamos a ver rápidamente. No podemos profundizar en esto porque si no se nos acaba el día. Quiero abordarlo rápidamente para que también ustedes puedan articular alguna pregunta. Entonces,
A ver, hermano Carlos, empieza pues, Carlito, por favor. La revelación y las escrituras. Lee esa parte, por favor. Pastor, ahí me van a disculpar si escuchan un ruidito. ¿Qué pasa que estoy con mi hijo a mi costado? Dice, el término revelación especial puede ser usado en más de un sentido. A veces denota las comunicaciones directas de Dios al hombre en mensajes verbales, en sucesos milagrosos. Los profetas y los apóstoles recibieron a menudo mensajes divinos, muchos antes de que los escribieran. Hoy día los encontramos en las Escrituras, pero no forman el todo de la Biblia. Una gran parte de la Biblia no fue dada a los escritores sagrados en esta forma sobrenatural, sino que en el fruto de su estudio y reflexión. De todos modos, la frase revelación especial se usa con referencia a toda la Biblia, es decir, al conjunto de los hechos y de las verdades redentoras que se encuentran en las Escrituras, dentro de su conjunto histórico. La escritura nos garantiza estas verdades por el hecho de haber sido infaliblemente inspiradas por el Espíritu Santo. Podemos pues afirmar que toda la Biblia, y solamente la Biblia, es la revelación especial de Dios, para que cada uno de nosotros, la revelación especial de Dios vive en las páginas de la Biblia y aún hoy día nos da vida, luz y santidad. Amén. Muy bien, gracias Carlitos, hasta ahí está bien. Muy bien, entonces esto es interesante, ¿no? Podemos afirmar, eso es una afirmación, que toda la Biblia y solamente la Biblia, solamente la suficiencia de las Escrituras es la revelación especial de Dios para cada uno de nosotros. Necesitamos más revelaciones que las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que es suficiente, ¿no? La revelación especial de Dios vive en las páginas de la Biblia y aún hoy día nos da vida, luz y santidad. Muy bien, seguimos avanzando y al final de leer un poquito todo esto, vamos anotando ahí si alguno tiene alguna pregunta, ¿no? A ver, hermano Leoncio, por favor, lea la prueba bíblica de la inspiración de las Escrituras. ¿Ya? ¿Me podría indicar con el mouse que no lo... Ya. Prueba bíblica. Ya. ¿Hasta dónde, pastor? Como es largo este párrafo, lo voy a tener que moverlo. Ya, pero es un poquito. A ver, ya. Toda la Biblia. Ya, pastor. Ya, pastor. Toda la Biblia fue dada por inspiración de Dios y es la guía infalible de fe y conducta para toda la humanidad. Puesto que muchos niegan la inspiración de la Biblia, tal asunto requiere una consideración especial. La doctrina de la inspiración de la Biblia no es una invención humana, sino que está fundada en la misma Biblia. Son muchos los pasajes que nos hablan de ello, pero vamos a indicar solamente algunos. Los autores del Antiguo Testamento fueron instruidos por Dios a que escribieran lo que Él les ordenaba. Éxodo 17:14, 34:27, Isaías 81:30-8, Jeremías 25:13, 32, Ezequiel 24:1-2, Daniel 12:4 y Habacuc 2:2. Los profetas tenían conciencia de ser portadores de la palabra del Señor y por tal motivo introducían sus mensajes con estas palabras. Así dice Jehová, hoy bien, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Jeremías 36, 27 y 32. Ezequiel capítulo 26, 27, 31, 32, 39. El apóstol Pablo habla de sus propias palabras como palabras que el Espíritu le había enseñado. 1 Corintios 2:3. Y alega que es Cristo quien hablaba en él. 2 Corintios 13:3. En su carta a los tesalonicenses declara que su mensaje era palabra de Dios. 2 Tesalonicenses 2:13. En la epístola a los hebreos encontramos citas del Antiguo Testamento mencionadas como palabra de Dios o del Espíritu Santo. Hebreos 1:5, 3:7, 4:3, 5:6, 7, 21. El pasaje más importante que existe sobre la inspiración de las Escrituras se halla en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Entonces, la doctrina de la inspiración no es algo que un académico inteligente ha sacado la conclusión. No, es algo que la Biblia está ahí.
Ahí están los textos, no los vamos a poder revisar, pero podemos de repente, si alguien quiere comentar a la referencia de alguno de ellos, y dos, que ustedes ya les he mandado este libro, el sumario, léanlo. Hermano, les recomiendo que lo lean, ¿no? En algún momento que tengan tiempo, léanlo. Por esa razón lo estoy poniendo acá, para poder observar, porque es una buena síntesis, hay que profundizar más, pero por lo menos tenemos una idea clara acerca de la inspiración. Y esa inspiración de Dios es guía infalible de fe, o sea, no falla con respecto a asuntos de fe y conducta para toda la humanidad, porque es la palabra de Dios. Entonces, muchos niegan la inspiración de la Biblia y como un asunto que requiere una consideración especial. Entonces, como niegan la inspiración, el trato que le dan a las escrituras ya no pasa como, o sea, pasa como una segunda opción. Hay algo más que alguien tiene que interpretarlo. Entonces, por esa razón es importante entender esto. Ahora, vamos a ver un punto más. La naturaleza de la inspiración. A ver, algún hermano, por favor, pueda leer la naturaleza de la inspiración. Yo, pastor. Sí, por favor, léelo, por favor, hermano. Existen dos conceptos erróneos de la inspiración. Ambos representan extremos que debemos evitar. Amén. Ya. Lee la primera, la inspiración mecánica. Es un nombre que se le da nada más, ¿no? Pero para que podamos distinguirla. Inspiración mecánica. ¿Qué significa? Que es un error. Entiendan que esto es un concepto erróneo de la inspiración. Inspiración mecánica. Ya. Se ha dicho algunas veces que Dios literalmente dictó lo que los autores humanos de la Biblia debían escribir, como si estos fueran cual plumas en la mano del escritor, es decir, agentes completamente pasivos. Esto significa que sus inteligencias no contribuyeron absolutamente en nada a la forma y contenido de las escrituras. Las mismas escrituras demuestran que no fue así. Los autores humanos eran autores reales y en algunos casos derivaron sus materiales de fuentes que se hallaban a su disposición, como ahí está escrito los versículos. En otros casos, estos autores nos cuentan sus propias experiencias, como en el libro de los Salmos, y sus escritos llevan las huellas de su propio estilo literario. El estilo de Isaías es diferente del de Jeremías, y tampoco Juan escribe con el mismo estilo de Pablo. Ya, muy bien. Entonces, la inspiración mecánica es una, o sea, que es como que Dios entró en la persona y empezó a mover su mano para escribir. Ese concepto de inspiración es erróneo. Los autores que han escrito, que son más de 40 autores de la Biblia, han escrito y todos han hablado acerca de lo mismo en relación a la salvación, el Cristo, etcétera, ¿no? Pero Dios ha respetado el estilo de cada uno de ellos. Entonces, la inspiración mecánica no es correcta, ¿no? Se le dice de esta forma en este libro. Otro hermano, por favor, la inspiración dinámica. Es otro concepto erróneo. Amén, pastor. Por favor. Otros han dicho que el fenómeno... Otros han dicho que el fenómeno de la inspiración solo afecta a los escritores, pero no a sus escritos. Se dice que su vida espiritual y poder intelectual fue levantado a un nivel tal que comprendieron mejor todas las cosas y tuvieron una orientación más profunda de su verdadero valor espiritual. Se ha dicho también que esta inspiración no estaba limitada al tiempo cuando escribieron los libros de la Biblia, sino que era una característica permanente en la vida de tales escritores y que solo de una manera indirecta tiene algo que ver con sus escritos. Fue como una especie de iluminación espiritual parecida a la que gozan todos los creyentes, pero solamente en un grado muy superior. Esta teoría no tiene fundamento bíblico y dista mucho de la doctrina bíblica de la inspiración, como veremos después. Ya, muy bien, ¿no? Entonces la inspiración dinámica ya habla no de la incapacidad del hombre para escribir. Siempre el hombre va a ser incapaz para hacer las cosas, pero acá la idea es que tiene un nivel espiritual. Entonces, si bien es cierto, vemos a hombres de Dios impresionantes como Moisés, ¿no? Pero que estaba sujeto a pasiones, Elías igual, gente que estaba eso, no que tengan un nivel superior, sino que Dios eligió y los capacitó y los guió para hacerlo, ¿no? Entonces, esa inspiración dinámica no tiene fundamento bíblico, ¿no? Iluminación espiritual, ¿no? O sea, y ahí eso es un poco peligroso, ¿no? Para el entendimiento de la Biblia.
Ahora vamos a comparar estas dos que son erróneas con una que sí en este libro se le denomina como inspiración orgánica. Vamos a ver esto de la inspiración orgánica. A ver, algún hermano, por favor, hermana. La inspiración, sí, la inspiración orgánica. El verdadero concepto de la inspiración bíblica enseña que el Espíritu Santo actuó sobre los escritores de la Biblia en una forma orgánica, cual órganos suyos, pero en armonía con las leyes del ser interior. El Espíritu Santo los usó tal como era, con su carácter y su temperamento, sus dones y sus talentos, su educación y su cultura, su vocabulario y su estilo. El Espíritu Santo iluminó sus mentes y ayudó su memoria. Los impulsó a escribir, dominó la influencia que el pecado hubiera podido tener sobre sus escritos y los siguió en la expresión de sus pensamientos hasta el punto de la selección de palabras. Sin embargo, les dio una buena medida de libertad en sus actividades. Dejó que no dieran los resultados de sus investigaciones y que pusieron en los libros sagrados la huella de su propio estilo y vocabulario. Sí, entonces esa se le conoce como orgánica para decir una forma, ¿no? La forma como Dios utilizó, ¿no? Y quién fue el que guió el Espíritu Santo que moraba en cada uno de ellos, ¿no? En el Antiguo Testamento, eso sí creo que sí saben, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo actuaba, venía sobre el hombre de Dios y actuaba sobre él, ¿no? Y después el Espíritu Santo se retiraba, iba y venía, ¿no? Venía el Espíritu Santo y capacitaba, ¿no? Moisés cuando escribió fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? David cuando escribe, ¿no? Esas oraciones, algunos dicen, pero saben que los salmos hay oraciones donde, unas oraciones de clamor, de oración, pero también vemos oraciones en las cuales él está pidiendo que Dios destruya a sus enemigos, ¿no? Salmos imprecatorios, ¿no? Seguramente han oído. Entonces, Dios ha respetado el estilo. Por ejemplo, David era un hombre, era un artista, ¿no? Era un hombre que sabía de música y compuso salmos, tenía esa capacidad. Ahora, todos los salmos no son de David, ¿no? Hay algunos salmos de Moisés, hay de algunos otros autores, ¿no? Pero en mayoría son de David, ¿no? Tenía ese estilo y esos salmos son oraciones de él hacia Dios, pero que también a la vez es palabra de Dios, ¿no? Entonces utilizó su estilo, ¿no? Jeremías, cada uno estilos diferentes, ¿no? Esa es la idea de la inspiración orgánica. ¿Quién los dirigió? El Espíritu Santo, ¿no? Dominó en cierta forma y poderosamente el tema de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Los escritores bíblicos eran de naturaleza pecaminosa? Claro que sí, igual que nosotros. Pero Dios actuó a través de su Espíritu Santo, y por eso se le dice inspiración, ¿no? Fue inspirado por Dios, ¿no? Por ejemplo, dice, dejó que nos dieran los resultados de sus investigaciones. ¿Alguien se acuerda quién hizo una investigación y después escribe? Hay un libro en la Biblia que es escrito después de una investigación. Se hizo una investigación. Se averiguó datos históricos y todo, y después se puso ahí. ¿Alguien se acuerda? Sí, el libro de Lucas. ¿Cuál de los dos? Los dos. Los dos, pero ¿en cuál se nota que recopila la información? Claro, el Evangelio de Lucas, ¿no? Interesante, ¿no? Lo va a hacer. A ver, Lucas capítulo 1, ¿alguien puede leer, por favor? Simplemente para citar nomás, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero es el más recurrente tal vez. Lucas capítulo 1, ¿qué dice? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. 1:1. Sí. 1:2. Sigue. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿No? Y dice para que conozcas, ¿no? Que conozca bien la verdad de las cosas de las cuales ha sido instruido.
Ya. Interesante. O sea, en el caso, ¿se acuerdan a qué se dedicaba Lucas? ¿Cuál era la profesión de Lucas? Era un médico. Claro, como era médico, era alguien académico, instruido, entonces empieza a escribir las cosas de forma ordenada, ¿no? Para explicarle al excelentísimo Teófilo, ¿no? También escribe el Evangelio de Lucas en griego, ¿no? Bueno, está en griego. El Evangelio de Lucas está en griego. Sí, ¿no? Eso está, sí, está en griego. Todo el Nuevo Testamento es griego. Entonces, pero, o sea, el punto es que hace una investigación, eso lo hace. Y alguien de repente puede, no, eso a mí no me vengan con profesiones, yo soy puro espíritu. No, o sea, también Dios utilizó en un médico para poder relatar episodios, ¿no? Ordenados, pero fue dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Eso es inspiración. Muy bien. Entonces, la extensión de la inspiración. Hay diferencias de opinión sobre este punto, ¿no? Que es necesario estudiar. Vamos a ver, la inspiración parcial. ¿Alguien puede leer, por favor? Yo, pastor. Sí, por favor. Ya. La inspiración parcial. Bajo la influencia del racionalismo, no es raro encontrar hoy día quienes niegan completamente la inspiración de la Biblia o mantienen que solo partes de la misma son inspiradas. Algunos niegan la inspiración del Antiguo Testamento, pero aceptan la del Nuevo Testamento. Otros afirman que solo las enseñanzas morales y religiosas de la Biblia son inspiradas, pero en lo que se refiere a sus partes históricas. Hay errores cronológicos, arqueológicos y científicos. Hay quienes limitan la inspiración al sermón de la montaña. Los que aceptan tales puntos de vista no tienen ya una Biblia sobre la cual apoyarse, puesto que las mismas diferencias de opinión que existen son una prueba positiva de que ninguna de tales personas pueden determinar con el menor grado de certeza qué partes de la escritura son inspiradas y cuáles no la son. Hay todavía otra forma de negar la inspiración bíblica de las escrituras y estriba en afirmar que solo los pensamientos están inspirados, pero que la selección de las palabras fue dejada completamente en manos de los autores humanos. Tal afirmación cae por su propio peso, ya que se halla fundada en el erróneo concepto de que es posible separar los pensamientos de las palabras. En cambio, podemos afirmar que sin palabras es imposible pensar con exactitud. Ajá. Muy bien. Entonces, hay algunos que niegan, ¿no? Esto sí es inspirado, otros que esto es inspirado. Entonces, en ese sentido, el problema es que, entonces, a mí, por ejemplo, un día me levanto y digo, no, esto creo que no tengo que hacer, ¿no? Esto sí tengo que hacer. Entonces, ¿qué cosa es en la escritura? ¿Es toda inspirada? ¿Es parte inspirada? ¿No? Por ejemplo, para mencionar nada más, muchos habían, cuando creo que están llevando canon, ¿no? Canon bíblico, ¿no? Tal vez les han enseñado que había un hombre que se llamaba Marción, o de repente se lo van a mencionar, y Marción, pues, fue un hereje, ¿no? Y basaba sus enseñanzas en algunos pasajes de la Biblia. Ahora, el proceso de la historia ha sido interesante y muchos han cometido errores. Por ejemplo, Lutero igual también, cuando él va a seleccionar qué libros son inspirados, por ejemplo, el libro de Santiago, conocemos el libro de Santiago, ¿no? Él no lo reconoce, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una contradicción acerca de un poco el tema de la fe por obras, ¿no? Entonces, la justificación por la fe ve que las obras, entonces él no lo considera. Bueno, fue un error de él, ¿no? Pero en su tiempo, ¿no? Había mucho el tema de las obras, él estaba discutiendo, y según ese concepto va a cometer errores, ¿no? Pero ya a este tiempo nosotros tenemos estos 66 libros, han pasado por un proceso, ¿no? Han pasado por un proceso y podemos confiar que esos 66 libros
son inspirados, ya han pasado las pruebas necesarias, otras personas, otros hombres de Dios, evidentemente pues el tema de la reforma y cómo estos reformadores han ofrecido sus vidas para poder traducir la Biblia, ¿no? Al idioma de cada lengua, país, nación, para que podamos leerlo, ¿no? Entonces, la inspiración, en ese sentido, tenemos que ver que hay diferentes puntos de opinión, ¿no? Y vemos la inspiración parcial. Pero ahora comparemos con lo que viene. Mira, la inspiración plenaria. Vamos a leer. Otro hermano, por favor, hermana. La inspiración plenaria. La Sí. Biblia enseña que cada parte de la misma es inspirada. Jesucristo y los apóstoles apelan con frecuencia al Antiguo Testamento con las palabras escrituras o escritura para solucionar un punto de controversia. Para ellos, apelar a la escritura era lo mismo que apelar a Dios. Es también digno de notar que en la lista de libros que citan de esta forma se encuentran libros históricos. En la epístola a los hebreos se citan con frecuencia pasajes del Antiguo Testamento, como palabras de Dios o del Espíritu Santo. Pedro pone las cartas de Pablo al mismo nivel que los libros ¿Entramos, pastor? Sí, Los libros sí. del Antiguo Testamento. Sí, siga. Segunda de Pedro 3:16. Y Pablo afirma que toda la escritura es divinamente inspirada. Segunda de Timoteo 3:16. Podemos pues dar un paso más allá y afirmar que la inspiración de la Biblia alcanza las mismas palabras empleadas. La Biblia es verdaderamente inspirada, cosa que no hay que confundir con la inspiración mecánica. La doctrina de la inspiración verbal está bien justificada por las Escrituras. En muchos casos encontramos que Dios mismo indicó con exactitud a Moisés y a Josué lo que debían de escribir. Levítico 3 y 4, 6 del 1 y 24, 7, 22 y 28, Josué 1, 1, 4, 1, 6, 2, etc. Los profetas hablan como si Jehová pusieran su palabra en sus bocas, Jeremías 1, 9, o les ordena hablar al pueblo las mismas palabras de Dios, Ezequiel 3, 4, 10 y 11. Pablo nos habla de que su palabra es doctrina del Espíritu, 1 Corintios 2:13, y tanto Pablo como Jesús mismo fundan todo un argumento en una simple palabra, Mateo 22, del 43 al 45, Juan 10:35 y Gálatas 3:16. Amén, pastor. Muy bien. Sí, gracias. Entonces, vemos que la inspiración es plena, ¿no? La misma escritura, ¿no? Cita otra escritura, es la idea, ¿no? Entonces, ya queda claro que la inspiración alcanza, es verbal, ¿no? Es la palabra que ha salido de la boca de Dios, ¿no? Y ha inspirado al autor bíblico para escribir lo que Dios quería que esté escrito ahí. No hay ni confusión, no hay error, ¿no? Esa es la idea de esta doctrina de la inspiración, ¿no? Y es evidentemente que está sustentada con claridad. Creo que en ese sentido no tenemos problema nosotros. En algún sentido, otras personas van a tener problemas con las escrituras. Después vamos a ver algunos puntos, ¿sí? Vamos a leer las perfecciones de la escritura. Vamos a ver. Otro hermano o hermana, por favor. Amén. Sí. Las perfecciones de la escritura. Las perfecciones de las escrituras. Los reformadores desarrollaron la doctrina de la escritura con la Iglesia católica romana y algunas de las sectas. Roma enseña que la Biblia debe su autoridad a la Iglesia, mientras los reformadores afirmaron que la Biblia tiene autoridad propia. Por ser la palabra inspirada de Dios, también afirmaron la necesidad de la como el medio de gracia preparado por Dios mismo. La Iglesia Católica Romana afirma que la Iglesia no tiene una necesidad absoluta de las Escrituras,
y algunas sectas ponen su énfasis en la luz interior. Y el mensaje del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, en detrimento de las escrituras, también en contra de la Iglesia romana, los reformadores defendieron la claridad de las escrituras. No negaron el que la escritura encierra misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, pero afirmaron que ella nos ha dado el conocimiento necesario para la salvación. Este conocimiento, aun cuando no se halla con igual claridad en cada una de las páginas de la Biblia, no es dado de tal forma que cualquiera que sinceramente busca la salvación de su alma puede obtenerlo por sí mismo y no necesita fiar a la interpretación de la iglesia o el clero. Finalmente, de su suficiencia de la escritura, es decir, negaron la necesidad de la tradición de la Iglesia Católica Romana mantiene o la luz interior que preconizaban los anabaptistas. Entonces, acá nos habla de un poquito, vamos a poder ver cómo considera la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, cómo considera las Escrituras. Para ellos, entre reformadores, de donde nosotros venimos, Roma enseña que la Biblia debe su autoridad a la Iglesia. O sea, la palabra en la Biblia está en sujeción a lo que la Iglesia dice. Ellos tienen un magisterio, tienen un papa que es el que lo interpreta, ellos dicen cómo es y listo, ¿no? Por eso que los reformadores, cuando entran, cuando ellos van a ver, pues, ven pues que está ahí enseñanzas que no son, que no están en la Biblia. Lutero encuentra eso. Pero no solamente es Lutero es el que presenta las 95 tesis, enfrenta esa situación, pero antes de él ha habido muchos reformadores que ya habían observado esos detalles, pero en el caso de Lutero, bueno, se prepara mejor para poder argumentar y por gracia de Dios, él puede librarse de negar, ¿no? Esta enseñanza. Entonces, eso es las perfecciones de la escritura. Y ahora vamos a ver, acá está la parte interesante, textos para aprender de memoria. Primero, sobre la inspiración de la Biblia y la autoridad de la Biblia. ¿Ya? Vamos a leer rápidamente esos versículos. Uno por persona, por favor. Primera de Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Entonces, estos versículos tienen que ver con la inspiración de la Biblia, ¿no? Es la autoridad de la Biblia, ¿no? Ahora vamos a ver algunos versículos que hablan de la claridad de las Escrituras. Por favor, Salmo 19:7, la parte B. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. ¿No? Claridad en las Escrituras, ¿no? El Salmo 119, versículo 105. Lámpara. Sí, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el verso 130 dice, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Muchas gracias, hermano. Entonces hay claridad de la Escritura. La necesidad de la Biblia, la suficiencia de las Escrituras. Según de Timoteo 3:15. ¿Quién puede leer, por favor? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Interesante, ¿no? O sea, es suficiente para
para tener sabiduría, ¿no? Es suficiente. ¿Necesitamos algo más para...? No, es suficiente la escritura. Necesitamos la escritura. Muy bien. Bueno, para otro estudio bíblico adicional, hay algunas preguntas que para poder avanzar en las otras doctrinas, por favor, considérenlas, estas preguntas, ¿no? Ahí pueden profundizar. Algo que les recomiendo es, por ejemplo, cuando ustedes van a preparar un tema, tengan este libro y entren, por ejemplo, si van a hablar del pecado, entren sobre la doctrina del pecado y vean los versículos que están ahí para que puedan tener una idea, un panorama de todo acerca del pecado y tengan recursos bíblicos adecuados, ¿no? Para poder tratar sobre un tema. Eso es teología sistemática, ¿no? Sistematizar, ordenar toda la enseñanza bíblica acerca de un tema, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver también el capítulo 12. Permítanme avanzar. Es la página 57. 57. Un ratito. Este sumario es muy útil, ¿no? Sería bueno que lo puedan, bueno, ya lo tienen en PDF, ¿no? Y puedan revisarlo, ¿no? Puedan ustedes mismos ir aprendiendo doctrina por doctrina, van a tener mucho de qué sacar ahí, aprender, comparar, ¿no? Una base acerca de lo que van a predicar también, ¿no? Que es importante, ¿no? Para no cometer errores de repente de interpretación, ¿no? Ahí están todos los pasajes, ¿no? Y bueno, ya también el que lo ha preparado ha considerado los contextos, ¿no? Porque a veces los contextos es importante, eso ya lo van a tratar también en el curso que corresponda. Pero vamos a ver ahorita la doctrina del hombre en el estado de pecado, que tiene que ver con la naturaleza del pecado, cómo es el tema del pecado. ¿Alguien me quería decir algo? No. Avanzamos. Avanzamos. Ya. Vamos a ver, esta doctrina es importante en el estado del pecado, ¿no? Origen del pecado. Conocemos, pero vamos a dar una lectura rápida para poder ver y visualizar algunas cosas relevantes que nosotros tenemos que tener como conceptos sobre qué dice, cuál es el estado del pecado del hombre, ¿no? El hombre en el estado de pecado. ¿Cómo se le considera en la Biblia, ¿no? Origen del pecado. ¿Alguien puede leer, por favor? Ven. Ya. La Biblia nos enseña que el pecado entró en el mundo como resultado de la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso. El primer pecado fue motivado por Satán, quien en forma de serpiente sembró en el corazón humano la simiente de la desconfianza e incredulidad. Las escrituras nos enseñan claramente que la serpiente que aparece como el tentador en la historia de la caída del hombre no fue sino un instrumento de Satán. Juan 8:44, Romanos 16:20 y 2 Corintios 11:3, Apocalipsis 12:9. El primer pecado tuvo lugar cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este comer del árbol era pecado porque Dios lo había prohibido. Semejante hecho indica claramente que el hombre no quería sujetar su voluntad de un modo incondicional a la voluntad de Dios. Los elementos de esta rebelión son los siguientes. En cuanto a la mente, se revela como orgullo e incredulidad. En cuanto a la voluntad, hubo el deseo de ser como Dios. Y en cuanto a los efectos, tuvo lugar una satisfacción sacrilegia de comer de un fruto prohibido. Como resultado de todo ello, el hombre perdió la imagen de Dios en un sentido especial y se volvió culpable y totalmente depravado, cayendo a sí mismo bajo el poder de la muerte. Génesis 3:9 y Romanos 5:12 y del 6 al 23. Entonces, vemos en esta forma, sintetiza este aspecto introductorio, ¿no? Que debido a esa rebelión, ¿no? El hombre perdió la imagen de Dios. ¿En qué sentido? Ahora vamos a ver también el sentido de la imagen de Dios en un sentido especial. Y como perdió esa, se volvió culpable y totalmente depravado, ¿no? Depravado indica que no hay posibilidad de poder buscar o que del hombre salga algo bueno. ¿Debido a qué?
debido al pecado. Este pecado, el origen del pecado, ¿cómo se originó, no? Cayendo a sí mismo bajo el poder de la muerte. La paga del pecado es muerte, ¿no? Génesis 3:9. Ahora, vamos a ver otro aspecto también, la naturaleza esencial del pecado. A ver, ¿quién puede leer, por favor? Algunos hoy día sustituyen la palabra mal, la palabra pecado, pero esta es una desgraciada sustitución, ya que la palabra pecado es más concreta, denota una clase especial del mal, un mal moral del cual el hombre es responsable y que lo pone bajo la sentencia de condenación, la sentencia modernista de mirar al pecado como un mal hecho a nuestros semejantes es errónea, ya que tal mal solo puede ser llamado pecado en cuanto sea contrario a la voluntad de Dios. La Biblia define correctamente al pecado llamándolo transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Es una transgresión o infracción de la ley de Dios, o sea, es hacer lo contrario de lo que la ley divina requiere. La Biblia siempre nos habla del pecado en relación con la ley. Romanos 1:32, 12 al 14 y 4:15 y 5:13. Santiago 2:9 al 10. Primera de Juan 3:4. Es en primer lugar la culpabilidad lo que hace el hombre sujeto a castigo. Romanos 3:19, 5:19, creo, pastor, no se ve bien. 19, sí. Efesios 2:18, Efesios 2:3, y también una corrupción inherente o contaminación moral. Todos los hombres son culpables en Adán y por tanto nacen por una naturaleza corrompida. Job 14:4, Jeremías 17:9, Isaías 6:5, Romanos 8 del 5 al 8, Efesios 4:17 al 19. El pecado tiene su asiento en el corazón humano y desde ese punto central influencia el intelecto, la voluntad y los efectos. De hecho, todo el hombre, lo que se manifiesta por medio del cuerno, Proverbios 4:23, Jeremías 17:9, Mateo 15:19 al 20, Lucas 6:45, Hebreos 3:12. En contra de la teoría católica romana, enseñamos que el pecado no consiste solamente en actos exteriores, sino que incluye malos pensamientos, afectos y los intentos del corazón. Mateo 5:22, 28, en Romanos 7:7, Gálatas 5 del 17 al 24, perdón, amén. Sí. Muy bien, entonces vemos la naturaleza esencial del pecado, ¿no? No es un mal, a veces lo tratamos así, ¿no? Si bien es cierto, es la maldad del hombre, como lo queramos decir, pero en sí el pecado es transgresión de la ley. Lo que Dios dice, el hombre hace otra cosa, eso es pecado. Es transgresión de la ley. De lo que Dios dice, eso es pecado, ¿no? Entonces no es un criterio, esto es malo, esto es bueno, ¿no? Entonces hay que tener en ese concepto la esencia del pecado. Ahora, acá va a explicar un poquito más el pecado en la vida de la raza humana. Debemos observar tres cosas en este sentido. Vamos a leer, a ver, la unión que existe entre el pecado de Adán y el de sus descendientes. Esta unión ha sido explicada en tres formas distintas. Primera explicación, por favor, ¿quién puede leer? La explicación más antigua es la teoría realista, que enseña que el principio de Dios creó una naturaleza humana general, que a través del tiempo esta naturaleza fue dividiéndose en tantas partes como individuos, puesto que Adán poseía tal naturaleza en su plenitud. Por su pecado fuimos declarados culpables y contaminados, puesto que cada parte participó en la naturaleza de Adán, de la culpa y de la contaminación. Segundo. Muy bien. Ya, esa es la primera explicación, ¿no? Ahora, segunda explicación, vamos a leer. A ver, hermano, siga leyendo.
En los días... Pero en los días de la Reforma, la teoría representativa fue la que tuvo mayor preeminencia. Esta teoría enseña que Adán estaba en una relación doble con sus descendientes. En primer lugar, era su cabeza natural, pero al mismo tiempo su representante o cabeza del pacto. Cuando Adán pecó en calidad de representante de la raza humana, este pecado fue imputado o puesto sobre cada uno de sus miembros. Por tal razón, los hombres nacen en un estado de corrupción. Esta es la enseñanza de las iglesias reformadas. Muy bien, hay una pausita, ¿no? Esa es la enseñanza que nosotros abrazamos, ¿no? De las enseñanzas reformadas, ¿no? Que el pecado ha sido imputado a Adán, y como nosotros descendemos de Adán, estamos ya contaminados, nacemos con ese pecado, ¿correcto? Muy bien. Y la tercera teoría, por favor. Una tercera teoría, no tan conocida como la anterior, recibió el nombre de imputación inmediata. Esta enseña que la culpa de Adán no recae directamente sobre cada una de nosotros, solo su corrupción recae sobre sus descendientes. Y esto hace que sean responsables personalmente de sus propias culpas. Es decir, no deben su corrupción a la culpabilidad de Adán, sino que son culpables a causa de su propia corrupción. Sí. Entonces, estas son tres cosas que deberíamos leerlo. Sabemos que la central, la de los días de la Reforma, son las que nosotros vamos a entender, pero tenemos que saber que hay otras explicaciones también, ¿no? Entonces, que es el pecado, como se le dice, el pecado que empezó en Adán, ya no tiene que ver con nosotros. Nosotros pecamos porque es parte de eso, ¿no? Entonces, son tres teorías. Ahora vamos a ver el otro punto para poder comprender un poquito más. A ver, ¿alguien más? Pecado original y actual. Hacemos una distinción entre el pecado original y el actual. Todos los hombres nacen en un estado y condición pecaminosa que llamamos pecado original y que es la raíz de todos los pecados actuales que cometemos. Ajá, esa definición es más clara, se comprende, ¿no? O sea, todos los hombres nacemos en un estado. Habrá un bebé que nace y es inocente. Algunos dirán, bueno, no es inocente, todavía no ha nacido, no ha hecho nada, entonces no ha pecado. No, heredamos la naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, nacen en un estado y condición pecaminosa. Y es lo que llamamos pecado original, ¿no? Y que ese pecado original es la raíz de todos los pecados actuales que cometemos. Esto se puede explicar con un ejemplo, más o menos, si se puede decir de la siguiente forma. Por ejemplo, un árbol de manzana, ¿no? Cuando nosotros plantamos el árbol de manzana, ¿qué espera como fruto? Recibir, ¿no? Esperamos recibir manzanas. No esperamos recibir, o esperar a fin de mes, que un mes salga papaya, otro mes mango, ¿no? No va a salir otro fruto. Entonces, la raíz, toda esa planta, su naturaleza es un manzano, y lo que va a dar son manzanas. De la misma forma, el ser humano es así, es pecador. ¿Y qué va a dar como de naturaleza pecaminosa, de raíz pecaminosa? ¿Qué cosa va a dar como frutos? Pecado, ¿no? Entonces, esa es la idea del pecado original y el actual, ¿no? La pregunta sería, y no la vamos a responder acá, creo que ya todos lo saben, y no vamos a discutirlo también, pero justamente Jesús, cuando murió en la cruz, ¿por qué pecado murió? ¿Por el pecado original que le decimos o nuestros pecados actuales y por los pecados que vamos a cometer? ¿Por cuál murió? ¿No? Interesante, ¿no? Murió por todo, ¿no? Por el pecado original, por los pecados que hemos cometido, por los que estamos cometiendo, y aunque pareciera una barbaridad, ha muerto por los pecados que vamos a cometer. ¿Por qué razón? Porque somos de naturaleza pecaminosa, ¿no? Después vamos a observar los versículos también para poder fundamentar esto. Entonces, ¿alguien puede leer el pecado original? Acá está, el pecado original. Bien. El pecado original. Este pecado incluye la culpa y la contaminación.
La culpa del pecado de Adán es puesta sobre o imputada a cada uno de nosotros, puesto que Adán pecó como representante nuestro. Ahora somos todos culpables en él. Además, heredamos de Adán su contaminación y esto hace que tengamos una inclinación positiva al pecado. El hombre es, pues, por naturaleza totalmente depravado. Esto no significa que cada hombre es tan malo como de hecho pudiera ser, sino que el pecado ha corrompido todas las partes de su naturaleza y le ha hecho incapaz de ejecutar bien espiritual alguno. Es pues posible para el hombre hacer muchas cosas dignas de la alabanza de sus semejantes, pero aún las mejores de sus obras son defectuosas por naturaleza. Es decir, de raíz porque no han sido motivados por el amor a Dios, ni hechas en obediencia a Él. Esta depravación total de la naturaleza humana ha sido negada por los pelagianos, los arminianos y los modernistas, pero se halla claramente enseñada por las Sagradas Escrituras. Jeremías 17:9, Juan 5:42, 6:44, 15:45, Romanos 7:18, 23:24, 8:7 y 8, Primera de Corintios 2:14, Segunda de Corintios 7:1, Efesios 2:1 al 3, 4 al 18, Segunda de Timoteo 3:2-4, Tito 1:15, Hebreos 11:6. Ya, muy bien. A ver, para las posteriores lecturas vamos a hacer una cosa. Leemos el texto bíblico y creo que todos estamos chequeando los textos bíblicos y de repente solamente saltamos los textos bíblicos, que esos son los textos que están fundamentando para poder centrarnos en la explicación, ¿no? Entonces, el pecado original es interesante, ¿no? ¿Por qué razón algunas personas dicen, pero yo no he hecho ni un mal, pues yo le hago bien a las personas, yo no soy malo, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, ¿no? Ese pensamiento, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas a ir? Mira la enseñanza, esa es una enseñanza que sale de una teología que uno ha formulado acerca del pecado. Entonces, el mundo, si le preguntas, ¿y tú a dónde crees que vas a ir? Creo que voy a ir al cielo, ¿no? Algunos que ya saben un poco son más radicales, ¿a dónde vamos a ir al infierno? Pues no, pero la mayoría piensan que van a ir al cielo. O sea, voy a ir al cielo y tú le preguntas ¿por qué? ¿Por qué razón piensas que vas a ir al cielo? ¿No? Sabemos nosotros que necesita recibir a Cristo en su corazón para que sus pecados les sean perdonados, pero esas personas piensan que no están haciendo daño a nadie. Entonces, debido a eso, piensan que merecen el cielo. La pregunta es, ¿a qué se debe? Es que hay una enseñanza que han escuchado ahí, ¿no? Que si tú eres parte de una iglesia, te bautizas en una iglesia, o haces algún rito religioso, alguna situación, o ayudas a los pobres, eres una buena persona, ¿no? No necesitas, cambia tu naturaleza, ¿no? Pero sin embargo, esta enseñanza acerca de que el ser humano está depravado totalmente y necesita de la ayuda de Dios por la fe, ¿no? Entonces, cambia la situación, ¿no? A ver, alguien estaba preguntando, Carlos creo, está levantando la mano, si no me equivoco. Sí, pastor. Sí. Sí, lo que estamos aprendiendo es muy interesante, ¿no? Sobre todo que como cristianos es una base bíblica, ¿no? Que nosotros también ya sabemos acerca del pecado, ¿no? Lo que yo me refiero es que a veces es un poco duro y difícil, más aún a las familias, ¿no? Por ejemplo, mi padre en una ocasión me pregunta, hijo, ¿tú dónde crees que tu abuela está? O sea, preguntándome por su madre, ¿no? Sí. Y bueno, pues mi abuela fue una señora que fue muy buena, ¿no? Muy buena, crió a sus 4 hijos ella sola porque su esposo la abandonó. Pero ella fue una persona muy idólatra, pero no fue, ella era devota del Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, a veces también, ¿cómo decirle, no? A tu padre, pues, tu mamá no está en el lugar que tú piensas que está, ¿no? Sino que fue una persona que quizás, tuvo la oportunidad de conocer a Cristo y no quiso, ¿no? Y porque la Biblia dice que no por nuestras obras no seremos, pues, sino por nuestros frutos, ¿no? Que seamos cristianos, ¿no? Por recibir a Cristo, ¿no?
Entonces, a veces como cristianos también, nosotros conociendo la verdad, tenemos esa posición, ¿no? Yo también, pues yo le tuve que decir a mi papá, pues tu mamá quizás no tuvo la oportunidad de recibir a Cristo, quizás la tuvo, pero no quiso, siguió con su idolatría, ¿no? Adorando a esta imagen, ¿no? Bueno, y decirle la verdad cómo son las cosas, ¿no? Porque todos somos pecadores, ¿no? Por causa de Adán y Eva. Entonces, a veces es duro, ¿no? Duro decir estas cosas a un familiar, ¿no? Acerca de la verdad, ¿no? Que es acerca del pecado y a dónde conlleva esto, ¿no? Cuando el día que muramos. Sí, Carlos. Sí, tienes razón, es difícil, pero la revelación bíblica nos dice exactamente cuál es el estado de la naturaleza del ser humano. Por esa razón es importante la fe en Jesucristo. Por esa razón Dios no envió a un condenador, dice, sino a un salvador. No envió a un condenador. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, pero tienen que saber el tema, por eso, que el evangelio está basado en la naturaleza del ser humano. Amén, pastor. Eres pecador, necesitas arrepentirte. Es muy difícil hacer eso. Entonces ahí empieza un tema de la soberbia del hombre de rechazar el evangelio. ¿No? Dice que las personas no quieren venir al evangelio para que sus obras no sean reveladas. Creo que, bueno, los que antes no hemos sido creyentes, pues no queríamos hablar de las cosas de la palabra de Dios porque nos veíamos ahí, ¿no? Nuestra radiografía de lo que había dentro, ¿no? Entonces, el tema del pecado es una realidad que debemos tener y justamente debido como Dios ve el pecado en nosotros, es relevante de vida o muerte que prediquemos el evangelio. Debemos predicar el evangelio. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. Nosotros no vamos a convencer a nadie de justicia, de juicio y de pecado. ¿Quién convence a las personas de justicia, de juicio y de pecado? ¿Quién convence? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, ese es el evangelio, ¿no? Nosotros predicamos nada más acerca de esa palabra de fe en el evangelio, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y esto es importante, la razón por la cual nosotros debemos predicar el evangelio. Algunos dirán, sí, algunos ahorita dirán en la clase, pastor, pero yo no he venido para que me enseñes el evangelio. Entonces, ¿para qué estudias teología? A veces pensamos que teología es hablar acerca de cosas, bonitas del evangelio. Pero ¿qué tiene que ver con el evangelio? Tiene que ver con el evangelio, es el centro de nuestra atención. Entendemos, el evangelio es la muerte y resurrección de Jesucristo. Sin resurrección, nuestra fe es en vano. Eso dice la Biblia. Nuestra fe es en vano. Estamos perdiendo el tiempo si no hay evangelio, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, por eso que nosotros necesitamos conocer las escrituras. ¿Se van dando cuenta? Relacionemos siempre, hermanos, nuestra teología para poder predicar el evangelio. Leamos las escrituras en todas las cartas de Pablo a los Corintios, por ejemplo. El que ha leído Corintios, estoy seguro que sí. El centro, hay muchos problemas en la iglesia de los Corintios. ¿Estamos de acuerdo? Muchos, por lo menos 5 problemas graves hay en la iglesia. ¿Y qué dice Pablo? Léanlo nuevamente desde esta perspectiva. La solución es el evangelio. Pablo, pero tanto, tú conoces Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, conoces todo, tienes revelación, y nos dices que el evangelio, algo tan sencillo, va a cambiar nuestra forma de hacer. ¿No hay algo más sustancioso? No. El evangelio es el centro. Romanos dice, el evangelio, ¿qué cosa es? Poder de Dios. ¿Por qué necesitamos el evangelio? Porque hay una situación que el ser humano estamos depravados totalmente. No hay quien busque a Dios. No hay, dice, o sí dice que hay. No hay justo ni siquiera uno. Eso es grave. Eso es grave. Y justamente esto, la idea es no asustarnos, sino que esto sea la condición, ¿no? Y la necesidad de nuestras vidas de predicarle a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Yo sé que le hemos predicado, ¿no? Pero sigamos insistiendo una vez más, porque es de vida o muerte. En este tiempo, por el contexto, ¿cuántos conocidos, familiares están muriendo, ¿no? Por el tema del COVID? Y la pregunta es, hemos orado para que se recuperen, pero digamos si es voluntad de Dios que no se recupere, ¿esa persona a dónde va? ¿Al cielo? ¿Al infierno?
Entonces la persona piensa, no, es una persona que fue buena, no, sí, pero ¿eso es suficiente? No, necesita creer en Jesucristo, necesita la fe verdadera, ser justificado por la fe. Muy bien, avancemos un poquito más. Yo creo que ustedes saben mucho de eso, simplemente es relacionar lo que es la teología con esta predicación del evangelio tan necesario, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto, leamos ahora el pecado actual. Recordemos que donde están los pasajes bíblicos, de acá los podemos visualizar, no hay problema, y alguien que quiera corroborar podría abrir el libro y ahí tiene los textos bíblicos para poderlos leer por asunto de tiempo, ¿no? Tratemos de avanzar ahí, tenemos 5 minutos más. Pecado actual, ¿quién puede leer, por favor? No hay nadie, Jonathan. Pecado actual. La palabra pecado actual denota que no tan solo pecados en su sentido de acciones externas, sino también pensamientos conscientes y deseos y decisiones que procede del estado de pecado original. Son todos aquellos pecados que el individuo ejecuta de sí mismo, en distinción a su naturaleza e inclinación hereditarias, mientras que el pecado original fue uno. Los pecados actuales son muchos. Algunos de ellos son pecados de la vida interior, tales como el orgullo, envidia, odio, lujuria y malos deseos, o bien pecados de la vida exterior, como robo, engaño, asesinato, adulterio, etcétera, y etcétera. Entre ellos se encuentra el pecado para el cual no existe el perdón, es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo, después de que el cual todo cambió de corazón, es totalmente imposible, y por el siquiera orar. Mateo 12:31, 32, Marcos 3:28-30, Lucas 12:10, Hebreos 6, del 4 al 6, del 10, del 26 al 27, y Primera de Juan del 5 al 16. ¿No? Entonces, el pecado actual es interesante, ¿no? Por eso hablamos de pecado. Cuando decimos pecado, hablamos del pecado que heredamos, ¿no? Que nos ha sido imputado. Yo tengo la culpa. ¿Qué culpa tengo yo de que Adán me haya representado en la creación? Así es, pues. La Biblia enseña eso. Él nos representó ahí nos representó a la humanidad y ese pecado entró a él. Él es el primer Adán, ¿correcto? Por eso era necesario el segundo Adán, sin pecado. Me encanta la Biblia cuando vamos leyendo y vamos entendiendo, ¿no? Por eso habla el segundo Adán, que es Cristo, que viene, ¿no? Para solucionar lo que el otro, ¿no? Entró el pecado por Adán, ahora la fe entra por Jesucristo, ¿no? Una especie de segundo Adán, ¿no? Entonces, el cambio de corazón es totalmente imposible. ¿En qué momento? Por el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. El otro día mencioné brevemente que la blasfemia del Espíritu Santo es un pecado que un cristiano no comete. El cristiano verdadero no blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tiene el Espíritu Santo no puede blasfemar, es imposible. Alguien dirá, no, sí es posible, yo he conocido cristianos que después han blasfemado. ¿Sabe qué? Ese no era cristiano. No era cristiano o cristiana, no era. Porque nadie puede blasfemar contra el Espíritu Santo si el Espíritu Santo está ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué cosa hace? Nos da testimonio, ¿no? Y nos lleva al conocimiento de toda la verdad. Y el que blasfema es que alguien religioso, pues no, que creía, hablaba de Dios y cosas por el estilo, pero que no es cristiano. Muy bien, ahí hemos visto, rápidamente veamos la universabilidad del pecado. ¿Alguien puede leer rápidamente para terminar esta parte e ir al descanso? Tanto la Biblia, la Biblia como la experiencia nos enseñan que el pecado es universal. Aún los pelagianos no niegan tal cosa, pero la explican en relación a condiciones externas, como las malas compañías, malos ejemplos y mala educación. La Biblia nos asegura que el pecado es universal. Además, la Biblia enseña que el hombre es pecador desde su nacimiento, y esto demuestra que la universalidad del pecado no es el resultado de la imitación. Aún los niños son considerados como pecadores, ya que
se hallan sujetos a la muerte. Y esta es la paga del pecado. Todos los hombres por naturaleza se hallan bajo la condenación y por tanto necesitan la redención que Cristo Jesús proveyó. Los niños no son en ningún modo una excepción a esta regla. Ajá. Y ahí están los textos bíblicos, ¿no, hermanos? Entonces, por más que nosotros veamos a un niño inocente, ¿no? Que no ha cometido nada, pero ya hemos aprendido que hereda ese pecado de naturaleza, necesita el perdón de Dios, necesita. Ahora, algunos dirán, pues un niño ha nacido y por A por B ha fallecido, ha muerto por algo, alguna enfermedad, algo le ha pasado a la hora de nacer, o murió en el vientre, la mamá no pudo completar su periodo de gestación. ¿Cuál es la condición de ellos, pastor? Muchos me preguntan, y tú también tienes que saber cómo responder, ¿no? En ese caso, ahí no podemos asegurar que ese bebé pasa a la presencia de Dios, porque muchos citan el pasaje de dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos, ¿no? Porque si decimos que de tales es el reino de los cielos, de todos los niños, los bebés que han nacido, entonces significaría que nosotros hemos nacido, toda la humanidad hemos nacido salvos. Y que a medida que vamos creciendo, nos hemos contaminado y en algún momento hemos perdido la salvación que nos ha dado si nacemos salvos, ¿no? Entonces, eso no es coherente. ¿Nace salvo o nace pecador? ¿No? Entonces, dice la Biblia que todos nacemos pecadores, estamos depravados. Eso incluye a los niños. Ahora, en ese sentido, nosotros no podemos decir, este niño sí, este niño no. Como era hijo de creyente, no era hijo de creyente, ¿no? Entonces, lo que podemos responder es que los bebés que aún no han nacido están seguros en la mano de Dios. Dios sabrá qué hacer con ellos. Él sabrá, ¿no? Él sabrá cuál es su destino. Nosotros no podemos asegurar que se ha ido al cielo, no podemos asegurar que se ha ido a otro lado. En las manos de Dios, Él decide, y qué bueno que Él decida esos asuntos. Imagínense nosotros decidiendo ahí, ¿no? Entonces, sin embargo, por otro lado, podemos ver que en algún momento, ¿cómo se llama? David, el rey David, cuando su bebé murió, ¿no? Nació y se enfermó, porque Dios lo hirió, dice, ¿no? Lo hirió y estuvo unos días, y David oraba, pero el bebé igual murió. Recuérdense ese pasaje, ¿no? Pero él dijo, ¿no? Y todos le dicen, ¿y por qué te has levantado? Bueno, porque mientras que mi hijo todavía estaba vivo, podía orar a Dios, pero ahora que ha muerto, él ya no va a venir a mí, sino yo voy a ir a él, ¿no? Entonces ahí es un pasaje único en ese sentido, y hay que tener mucho cuidado de hacer con un versículo o una descripción bíblica de un acontecimiento, hacer toda una enseñanza acerca de esto, pero podemos pensar o deducir que el destino, en el caso del hijo de David, era el cielo, porque David sí iba a ir ahí, y David iba a ir él, ¿no? Y después él iba a ir. Posiblemente por el tema de la descendencia, ¿no? Por el pacto de gracia que Dios hace con cada uno de los creyentes, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso deje la responsabilidad para los que tenemos hijos de predicarles el evangelio a nuestros hijos. Debemos predicarles el evangelio, ¿no? Ellos, si van creciendo, debemos asegurarnos que han recibido el evangelio, ¿no? Enseñarles y, bueno, ver las evidencias de esa fe, ¿no? Porque hay una promesa de Dios que dice que tú, yo y mi casa serviremos al Señor, también que la salvación, ¿no? Yo y mi casa seremos salvos, ¿no? Hay promesas de Dios, pero no es que yo ya me convierto y toda mi familia es salvo, ¿no? Hay una labor como padres, como instructores, como hermanos mayores, no lo sé, de compartir el evangelio, ¿no? Es la idea de hacer. Bueno, ahí habría mucho que hablar. Es un tema bastante extenso, pero vamos a ver unos textos rápidamente. Permítanme unos minutos para poder terminar esta parte y empezamos con otra doctrina. Entonces, hay el pecado, que el pecado es culpa. Estos pasajes. A ver, por favor, leemos rápido uno cada uno. Romanos 5:18.
Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para consideración, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Sí. Primera de Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Muy bien. Efesios 2:3. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Ajá. Entonces, el pecado es culpa, ¿no? Es habla de la naturaleza, hijos de ira, ¿no? También como los demás. Es pasaje de... El pecado es contaminación. ¿Cuáles pasajes nos habla que el pecado es contaminación? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 7:18. Yo sé que en mí es el saber, en mi carne. No mora el bien, porque tengo el querer, más efectuar el bien no lo alcanzo. Ajá. Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne, de las cuales que son de la carne, se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Amén. ¿No? El pecado es contaminación. El pecado mora en el corazón también, ¿no? Vamos a ver unos cuantos pasajes más. Jeremías 17:9. El corazón es lo más complejo y es perverso. ¿Quién puede conocerlo? ¿No? Interesante, ¿no? Es engañoso. En la versión 60 dice, es engañoso, ¿no? Es complejo en esta traducción y es perverso. ¿Quién puede conocerlo? Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Del corazón, ¿no? ¿El pecado dónde mora? En el corazón. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Muy bien, gracias. Ahora vamos a ver los pasajes donde el pecado de Adán nos es imputado, ¿ya? Vamos a, ahí interesante porque nos da bastante una selección acerca de los pasajes. Romanos 5:12. Yo lo leo, pastor. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Muy bien, ¿no? Es el pasaje que antes les estaba mencionando, ¿no? El pecado entró al mundo por un hombre, ¿no? Por Adán, ¿no? Bueno, véase también el versículo 19. Sigue leyendo, por favor. Es del mismo capítulo. ¿Por qué? Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecados, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Muy bien, eso es lo que estábamos hablando en antes, ¿no? La desobediencia de Adán, de un hombre, todos fueron constituidos pecadores. O sea, esa es una enseñanza bíblica, ¿no? No es algo que, bueno, estamos tratando de acomodar, ¿no? Así por la obediencia de uno, ¿a quién se refiere? A Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos, ¿no? Es que el pecado se nos ha imputado, ¿no? Ahora, el tema de, ya que el pecado se nos ha imputado, ahora la justicia de Jesucristo, a los que creen en él por la fe, esa justicia nos va a ser imputada. ¿Eso cómo se llama esa doctrina? La justificación de la fe, que lo vamos a ver en la segunda parte. A ver, 1 Corintios 15, 21, 22, por favor. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy bien, claro. Vivificados. Muy bien. También cerca de la depravación del hombre es total, ¿no? Jeremías 17:9, ya lo hemos visto, ¿no? Lo del corazón, ¿no? Y Romanos 7:18 y 8:5 también lo hemos visto, acerca de la depravación es total. Sobre el pecado es universal, ¿no? A ver, 1 Reyes 8:46, ¿quién puede leer? No hay hombre que no peque.
Salmo 143:2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Ajá. Romanos 3:12. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni aún uno. En Romanos es fuerte lo que dice lo primero pasar. No hay quien haga lo bueno. Digo, es tan así. Sí, la Biblia dice, entonces, no hay quien hace lo bueno, ¿no? No hay aún uno. Y a veces vemos, por ejemplo, cuando vemos la historia de Abraham, desde esta perspectiva, la historia de Abraham, el padre de la fe, ¿no? Es impresionante cómo ofrece en sacrificio a su hijo. No obedece todo, pero por ahí empieza a hacer algunas cosas que no hemos notado. Pero cuando leemos este pasaje, que Abraham no hizo todo bueno, no, encontramos que él pecaba, se olvidó, ¿no? Hacía cosas que Dios no le había dicho que hiciera y se metió en problemas, y ya conocemos la historia de Abraham. Y cada hombre de Dios ha hecho cosas, por ejemplo, David, ¿no? Que estamos mencionando ahora poco, pues un pecado tan escandaloso. Y me gustan las escrituras porque las escrituras son honestas y muestran los pecados de cada hombre, no los errores, no la maldad de los hombres, sino muestra el pecado. ¿Cuál era el pecado? Y cómo Dios trata, y la gracia de Dios, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Eso es lo que habla de la salvación a través de toda la Biblia, ¿no? El pecado y la gracia de Dios perdonando, tratando a cada hombre. Y es lo que hacen en nosotros ahora, ¿no? Primera de Juan 1:8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Muy bien, este es el último pasaje. Y ahora sí, me están reclamando el break. Sí, vamos al break. Solamente quería terminar esta sección, ¿no? Para poder ya ir con tranquilidad. Y ahora vamos a ver la doctrina de la justificación de la fe. Muy bien, hermanos. Preguntas en la otra parte. Sí, dígame. No, quería justamente hacer una pregunta con respecto a la página 61, que dice que el pecado de Adán nos es imputado. Y yo estaba revisando el concepto de imputado, ¿no? Yo estaba revisando el concepto de imputado, es que esa persona ya ha sido acusado de un delito, o sea, ya ha pasado ante un juez y ya el pecado, o sea, ¿cómo le puedo explicar? A ver, ya ha sido juzgado, ya, claro, ya ha sido juzgado ya ante un juez, ¿no? Es culpable. Ya, claro. Sí. ¿Cuál es la pregunta? La definición del término. Sí, eso es lo que no entendía muy bien qué era imputado en sí, y entré a revisarlo, pues, ¿no? Y obviamente dice, porque por la desobediencia en el punto 2, ¿no? Los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, ese es más o menos el énfasis, el punto que le da, ¿no? Este escritor, ¿no? Sí, el imputado son términos que se utilizan en los juicios, ¿no? En asuntos legales, ¿no? Como este caso, ¿no? En este caso es imputado. El delito ha sido imputado. O sea, ¿qué ha pasado? Que no necesitas un juicio para saber que has transgredido la ley. La ley dice una cosa, la palabra de Dios dice una cosa, y si uno pasa por encima y desobedece, es transgresión. Entonces, el pecado ha sido imputado, ¿no? Adán desobedeció. ¿Qué cosa es rebeldía, no? Y justamente eso nos ayuda para poder entender que nuestra naturaleza siempre nos tira para desobedecer a Dios. Siempre nuestra naturaleza, un ejemplo, ya aprendimos a hacer las cosas en la iglesia, ¿no? Y empezamos a hacer nuestras cosas a nuestra forma. Y después lo llevamos en petición de oración a Dios para que Él como que avale nuestros planes. No le hemos consultado. Y a veces nos sale mal. Y uno dice, ¿pero por qué salió mal? Porque nos hemos avanzado a hacer las cosas sin haber consultado a Dios, ¿no? Entonces, es importante eso, pero tampoco eso hace que nos separe del amor de Dios en Cristo Jesús, si estamos en Cristo Jesús. Muy bien, hermano, muy bien. Amén. Así cuando hay palabritas, lo buscamos en el diccionario, lo vamos entendiendo.
va aumentando nuestros recursos, ¿no? De palabras, y vamos también entendiendo un poquito, porque este libro está traducido del inglés al español, entonces también es un inglés antiguo, ¿no? Berkhof, del siglo pasado, pero es muy bueno, por esa razón lo estamos usando. Y la traducción también corresponde a un español un poquito antiguo, pero nos ayuda mucho a ordenar y sistematizar estas enseñanzas y doctrinas principales. Muy bien, vamos al break, 15 minutos, a las 9 regresamos.